Dale, dale, que tenemos más datos. Ahora quiero recibir una de las, para mí, una pluma de retrato histórico magnífica. La van a poder leer en Infobae y es Adrián Pignatelli, ¿sí? Que periodista divulgador también. Un gusto tenerte, Adrián. Realmente una mente brillante, por lo menos para mí, cuando uno quiere leer historia en esas notas que haces para Infobae, realmente es un gusto y un placer poder leerte. Adrián, muy buenos días. ¿Cómo te va? Nacho Guano te saluda. Hola Nacho, ¿cómo te va? Buen día y muchas gracias por tus palabras. La verdad que me halagan mucho y uno lo que intenta cuando escribe es que la gente se interese por lo que uno escriba, ¿no? Por supuesto, no, y es te muy... agradezco mucho. Capturás mucho la atención, o sea, no es para leer en Z, no es para leer tus notas en Z. Se leen renglón a renglón porque todos tienen algo que vale la pena. Adrián, ¿sabes que hoy cuando estábamos preparando el Día del Himno, hay una circunstancia de Vicente López y Planes? Disculpe, te voy a llevar por otro lado, pero ya volvemos al himno. Vicente López y Planes va a ver una obra de teatro. ¿Cómo era el teatro en ese momento en Buenos Aires? Digo, los actores eran celebrities, eran reconocidos por la calle, tenían una vida de estrella, era anónimo. ¿Cómo era el teatro en Buenos Aires? El teatro era muy precario. El primer teatro fue el Teatro de la Ranchería, que era un galpón con techo de paja que estaba pegado a lo que es la Manzana de las Luces, ahí en Perú y Alsina. Sí. Ese fue el primer teatro que, claro, se alumbraba a velas y un día se incendió. El teatro donde fue Vicente López y Planes era el Teatro de las Comedias. El Teatro de las Comedias estaba ubicado en lo que hoy es Reconquista y Perón. Era un teatro donde, vos fijate, a veces a los espectadores les costaba ver la obra porque todo el mundo fumaba. Ah, mira, y el humo, ¿no? Y la humareda de los cigarros era bastante insoportable. Había sí, actores y actrices, no sé si tan celebrity, pero estaba Trinidad Guevara, que era muy reconocida y que tuvo que luchar mucho contra los prejuicios de la época, porque en aquel momento la mujer que era actriz era una cualquiera. Era considerada una cualquiera, una torranta. Ah, mirá. Sí, no estaba bien visto. Pero el Teatro de la Comedia tenía la particularidad que al lado había un restaurante que lo había puesto un francés que había venido a la Argentina a fines del siglo XVIII, Agnès se llamaba, que Agnès cocinaba tan bien este hombre que las familias pudientes mandaban a sus esclavos a que les diese lecciones de cocina. Y si vos, Nacho, tenías que armar una cena con amigos o con familiares, lo contratabas a Agnès y él te hacía el catering, te hacía la comida y te llevaba la vajilla. Mirá. Para la época, para la ocasión, porque tal vez vos no tenías toda la vajilla, claro, para recibir a los invitados, el tipo te llevaba la comida y la vajilla. ¿Y por qué te digo de este restaurante? Porque había armado una puerta, entonces vos pasabas del restaurante al teatro, ¿no? Adrián, volviendo al himno, ¿por qué hay solo dos encargos? Vicente López y Planes por un lado y Fray Cayetano es el otro. Fray Cayetano Rodríguez era un cura sanpedrino, un fraile. Me parece que eran los que se anotaron, porque la asamblea del año 13 abrió las sesiones en enero de ese año, en 1813. La idea original era, muchachos, démonos una constitución. En el punto 10 del acta del 25 de mayo de 1810 estaba la de llamar a diputados del interior para que vengan a formar un congreso constituyente y para darnos una forma de gobierno. En esta asamblea se discutió, vos seguramente, Nacho, recordarás la abolición de la esclavitud, claro, la libertad de vientres para los esclavos,
se estableció el escudo nacional, y claro, no teníamos una marcha patriótica, se llamaba, no se le decía himno, era la marcha patriótica. Entonces Vicente López y Planes, que además de ser político, le gustaba mucho escribir, especialmente poesía, el hombre se anotó, y también se anotó Fray Cayetano Rodríguez, que también le gustaba la pluma. Así que a ambos dos le dieron ese encargo. Ambos también eran diputados en esa asamblea. Y claro, a Vicente López y Planes no se le caía una idea. Esto contado por él Sí. en unas cartas, porque él le contó mucho a su hijo Vicente Fidel López, que sería un reconocidísimo historiador. A él no se le caía una idea, y hay una noche en que él va al Teatro de la Comedia a ver a Marco Antonio y Cleopatra, y al final del segundo acto el hombre se levanta de la butaca como un resorte, los amigos no pueden retenerlo, le había venido como una inspiración, el hombre se puso la capa roja que usaba y se fue corriendo a su casa, que él vivía en una casa de la calle Perú al 300. Bastante cerca. En esa casa él nació. Sí, bastante cerca. En esa casa él nació, en esa casa él vivió, se casó y ahí murió, en el mismo lugar. Y él lo cuenta con mucho lujo de detalle, porque él llega a las 10 de la noche a la casa, un 9 de mayo de 1813. Él hasta describe la mesa donde se sienta en una mesa plegable de caoba que se le había comprado un oficial inglés que había venido en la segunda invasión inglesa, y se pone a escribir toda la noche, y escribe un himno que es kilométrico. Sí, son 9 estrofas, un himno, ¿no? Sí, son muchísimas, porque si vos lo cantás con la introducción y todo, dura 20 minutos, que era algo importante, era algo, digamos, que revelaba el espíritu de la época y que reflejaba nuestra guerra con España, nuestros deseos de independizarnos de España, ¿no? Porque tiene frases muy hirientes contra España. Sí, Así claro. fue como en la sesión del 11 de mayo, Vicente López y Planes va con su himno, Fray Cayetano va con el suyo. Claro, primero leen el de Vicente López y Planes y hay una ovación terrible, todo el mundo aplaude. Y mientras todo el mundo aplaudía, Fray Cayetano Rodríguez agarra su himno, lo guarda, y cuando le piden a él, dice, no, está bien, quedémonos con el de Vicente, que es mejor. Y así, Ahora, para que me agarre la duda. Acá planteábamos una duda, Adrián, al principio del programa, que era, y perdón, digo, medio opereta digo, se habían puesto de acuerdo, che, mirá, vamos con el de Vicente López y Planes porque no queremos nada con la iglesia. Digo, ¿había alguna especie de interna? ¿Ya sabían de algo? ¿En algún momento se leyó el de Fray Cayetano? ¿Se sabe si era una gran poesía? ¿Lo prendió fuego? ¿Lo quemó? ¿Qué pasó con ese finalista de himno? No. Lo que pasa es que Vicente López y Planes, antes de leerlo públicamente en la asamblea, se lo había leído el día anterior a sus amigos, y los amigos enloquecieron. Claro. Les encantó. Entonces ya estaba como el ambiente un poco más o menos preparado. Pero conociéndolo por la trayectoria de Vicente López y Planes, no creo que hayan necesitado ninguna opereta y nada por el estilo. Y la iglesia, Nacho, era un factor de poder importantísimo en esa época. Entonces, en la asamblea, el 11 de mayo, a ver, aprueba por abandono, digamos, en términos futbolísticos. Sí, Fray Cayetano dice, no, deja, ya está. No voy a exponer mi poema a competir contra este. E insisto, tal cual. Ese poema no se supo nunca dónde está, es un incunable, si apareciese ahora o se conozca, ¿es un tesoro buscado? No sé, tal vez esté en el archivo de Fray Cayetano, tal vez lo haya guardado. La verdad que yo no lo busqué, pero posiblemente sea motivo para otra nota, ¿por qué no? De la búsqueda del himno que no fue, porque no fue el primero, el de Vicente López y Planes no fue el primer himno. Antes había otro poeta muy conocido que se llamaba Esteban de Luca, sí, que también había hecho algo que se leyó en el Cabildo, pero no había convencido.
¿Viste cuando las Sí, cosas no. no convencen? Como Total. que le da lo mismo. Adrián. Sí. Perdón que te interrumpa. Por último, ¿cobró Vicente López y Planes? No cobró, él no quiso cobrar. El que cobró fue el que le puso la música, Blas Parera, Blas Parera. cobró 200 pesos. Blas Parera se ganaba la vida como profesor de música, daba clases particulares de música y era profesor de música en la Casa de Niños Expósitos, lo que le permitió casarse con una de sus alumnas de 15 años que se llamaba Facunda del Rey. Mirá. Pero vivió muy mal y él se volvió después a Cataluña y murió en la pobreza, Blas Parera. Ahora sí, por último, ¿se conocen descendientes de Vicente López y Planes y de Blas Parera? ¿Tienen alguna, no sé si decir algún, no sé, título nobiliario o sangre patricia? Digo, ¿hay alguna descendencia? Bien. Sí, descendientes de Vicente López y Planes sí hay. Descendientes sí. De Blas Parera no sé porque él vuelve a España ya y se muere ahí y no sé qué habrá pasado con la descendencia de Blas Parera, pero de Vicente López y Planes sí, seguramente que los hay, claro. Adrián, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dado, la gentileza que has tenido y, como siempre digo, de lector, un gusto poder investigar y leer y descansar y aprender en cada una de tus notas. Muchísimas gracias por este tiempo. Te agradezco que me hayas llamado y para mí es un placer participar de tu programa. Abrazo enorme. Buen día. Adrián